Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguir los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Esta vez que leí el libro de Jonás, aprendí varias cosas que no había aprendido antes. Esto, cuando leemos la Biblia, y yo recomiendo siempre que la lean toda en un año. Hay muchos programas de leer la Biblia en un año. Y cada vez que leo, aprendo algo nuevo. La he estado leyendo por no sé cuánto ya, 30 y pico de años. Y es como si la leyera la primera vez. Y esta vez cuando leí Jonás, un libro cortito, impactante, aprendí cómo está organizado el libro y espero pues comunicarle esta organización a ustedes para que nosotros aprendamos algo de Jonás. Hay muchos títulos adecuados que le podemos dar a un resumen de este corto libro. Podemos titularlo El profeta reacio, ese fue un título que pensé, o Huyendo para volver, ese es otro título que pensé. También el protoevangelio, porque me di cuenta que vemos la sombra del evangelio en este libro de Jonás y vamos a ver dentro de poco cómo es eso. Titulé la lección En la fuga y ya lo entenderás en un momento por qué le di ese título. Este libro de Jonás está organizado según sus 4 capítulos. Aquí podemos ver en el primer capítulo donde Jonás huye de Dios y en el segundo capítulo él va corriendo hacia Dios. En el tercer capítulo vemos corriendo con Dios y en el último capítulo se le fue adelante de Dios. Y poco a poco entenderás por qué en cada capítulo vemos eso. Primero veamos el primer capítulo, huyendo de Dios. Y José Andrés leyó Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. Esta es la nueva versión internacional, la que ven allá arriba. Bueno, dice aquí, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, pero en la dirección opuesta, a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. A menudo, no sé si tú, pero yo sí, me he encontrado en desacuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida. Imagínate, yo en desacuerdo con lo que Dios está haciendo. Y reflejamos este tipo de espíritu que Jonás está reflejando aquí. Tal vez no lo hagamos de una manera tan exagerada como lo hizo Jonás, pero sí nos encontramos en desacuerdo con Dios. Y puede que no estemos de acuerdo con la dirección en cual va nuestra vida. Tal vez tú planificaste hacer algo o ir en una dirección en particular y de repente Dios quiere que hagas otra cosa o tu vida va en otra dirección y no te gusta. Tal vez pienses que Jonás no estaba de acuerdo con la condena que Dios tenía para Nínive, pero eso es probablemente algo que esta generación piense. Pero Jonás se fugó por otra razón que vamos a ver. Nosotros queremos huir de Dios a veces por motivos personales. No nos gusta algo que leemos en la Biblia, no nos gusta algo en la iglesia, no nos gusta algo relacionado con Dios o nuestra religión y queremos correr en la dirección opuesta por motivos personales. Tal vez por razones económicas. He conocido a varios que por razones económicas se van a buscar otras cosas, van a buscar cosas materiales, quieren un trabajo mejor. No les gusta su situación económica y ponen sus prioridades económicas delante de Dios y hacen cosas que tal vez
Pues, ahora no puedo asistir a los cultos o no puedo ir a la iglesia porque tengo que buscar mi bienestar económico. Y hacen lo mismo que Jonás está haciendo, pero por razones económicas. Otros por razones políticas. Eso es lo que hemos visto este año, en este último año y medio. Como la pandemia se ha mezclado con tanta politiquería, no sé si aquí, pero en los Estados Unidos ha ocurrido así. Muchos huyen, muchos buscan correr, irse delante de Dios o irse en dirección opuesta de Dios por razones políticas y se mudan a otro estado o se mudan para aquí o pelean con la familia por razones políticas y otros pues por motivos sociales, pero cualquier motivo que es, queremos correr, queremos tratar de buscar otra cosa en nuestra vida, pero la cuestión es que no podemos escondernos de Dios. Jonás se trató de esconder de Dios, pero no podemos escondernos de la cita que tenemos con Dios. Dios envió una tormenta a veces en nuestra vida. Él envió una a Jonás. Y a veces en nuestra vida ocurren tormentas para llamar la atención. Dios trata de llamar nuestra atención porque ocurre una tormenta. Ocurre algo en nuestra vida, un instrumento que Dios utiliza. Porque Él quiere utilizarnos a nosotros. Tal vez tú no pienses eso. Pero cada uno de nosotros es un instrumento que Dios puede utilizar para llamar la atención de los demás. Particularmente, ustedes se han preguntado que por qué ha ocurrido esta pandemia. ¿Qué otra razón por la cual ha ocurrido? Sino que Dios está tratando de hacer algo en la vida nuestra. Él quiere que nosotros aprendamos algo. Y Él quiere que los demás y todo el mundo aprenda algo. Yo a menudo me voy a la cama y digo, bueno, Dios, ¿qué estoy aprendiendo yo de lo que está pasando? Porque esto es una situación a nivel mundial. No es a nivel de la isla o a nivel de los Estados Unidos. Esto es una situación mundial. ¿Qué Dios quiere que yo aprenda? Y yo le hago esa pregunta. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Estoy aprendiendo a ser más humilde? ¿Estoy aprendiendo a resguardarme más de ti? ¿O estamos buscando huir como Jonás? No quiero saber de esto. Quiero hacer otra cosa en mi vida. Vemos aquí en Jonás capítulo 1, versículos 5 y 6. Los marineros aterrados, porque ellos se encontraron en medio de una tormenta. Jonás quería huir y se fue abajo del bote. Mira, como viene una tormenta ahora. Y los marineros aterrados por la tormenta, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Imagínate tú, en el medio de la tormenta, Jonás dijo, no quiero saber nada de lo que está pasando, me voy a dormir. No quiero lidiar con esta realidad, voy a hacer mi propia realidad. Y eso es algo que vemos en esta generación ocurrir a menudo. En la mente de la gente joven en especial, yo estoy mirando que ellos quieren vivir una realidad que se han imaginado y no están preparados para lidiar con esta realidad de lo que está ocurriendo o cómo prepararse para enfrentarse a lo que viene, para preparar un camino mejor en Dios, en Cristo Jesús, para su vida futura. El capitán del barco se le acerca y le dice, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no pereceremos. Aquí vemos en el libro de Jonás también muchos contrastes. El primer contraste que nos topamos es un profeta de Dios que no quiere hacer su trabajo. Ese es el primer contraste que vemos. Otro contraste que vemos aquí es que todos los demás querían clamarle a Dios, los que no lo conocían, menos Jonás. El que es de Dios y el que lo conoce no quería clamarle a Dios y necesita otro que le diga, mira, clama a tu Dios. Y vemos aquí una satírica, en realidad es lo que es Jonás. Es un libro que se identifica como una sátira entre todos los demás libros de la Biblia, porque es todo al revés. Los fieles huyen de Dios, los no fieles quieren ir hacia Dios. Y todo es al revés en el libro de Jonás. Y así es como es nuestro Dios. Yo disfruto mucho las diferentes formas literarias que Dios utiliza a través de la Biblia para llamar nuestra atención. Y esta es una que vemos aquí en Jonás. Jonás tenía un dilema. Y cuando nosotros nos enfrentamos con dilemas en nuestra vida, pues a veces nos causa un poco de depresión porque no sabemos qué decidir. No queremos herir a nadie o no queremos hacer algo muy alborotoso. No sabemos qué hacer y a menudo eso nos causa una depresión. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a Jonás. ¿Quién más se va a dormir
en medio de una tormenta. Pero Jonás sabía que el Señor era un Dios misericordioso, que lo había enviado. Él sabía eso, a pesar de que estaba huyendo, él no dudaba de eso. Y él no quería hacer este trabajo en particular. Ya mismo vamos a ver por qué, no les quiero decir todavía. Tal vez algunos de ustedes yo sé que lo sepan. Pero todos los paganos alrededor de Jonás le decían que él se tenía que levantar y adorar al Señor. Entonces vemos algo que pasa aquí entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Va a correr hacia Dios ahora Jonás, porque cuando llegamos al fondo no hay más ningún sitio para ir que para arriba. Y eso es lo que vemos aquí pasar con Jonás. Pero hay algo que aprendemos de Jonás. Para correr hacia Dios tiene que haber una muerte voluntaria de los que nos hizo huir de Él. Tiene que haber una muerte voluntaria de lo que nos hizo huir de Él. Y vemos eso aquí en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Él se vio que tuvo que lanzarse al mar, a ese mar, y dejar que lo azotara. Imagínense ustedes Jonás, al punto ese que se tiene que tirar del barco. ¿Quién se va a tirar de un barco en el medio de un mar violento? ¿No? Eso es causa de mucha fe. O sea que Jonás muestra en este momento de decisión que él tenía fe en el Señor. Porque los demás dijeron, bueno, tienes que lanzarte del barco, tienes que salir del barco. Y Jonás se tuvo que tirar. Eso es causa de mucha fe. En el versículo 12, él dice, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Se respondió, yo sé bien por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta, dice Jonás. Y cada uno de nosotros va a enfrentar esa realidad en nuestra vida. Vamos a tener que decidir algo. Si queremos de verdad ir y correr hacia Dios, tenemos que decidir dejar atrás lo que nos está causando huir de Él. Jonás se ve aquí obligado a escoger continuar en el barco y tal vez arriesgar la vida de los demás que estaban con él. O dejarse ir, arriesgar su vida, morir, para que todos los demás se salven. Y a menudo eso es lo que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Dios nos quiere utilizar para ayudar a los demás que están a nuestro alrededor. Pero si nosotros preferimos la comodidad personal y no ponernos ahí para ayudar a los demás, darles la palabra del Evangelio, tal vez nos sentamos tímidos, tal vez tengamos miedo, tal vez digamos, ay, es que no siento como que eso es algo que yo quiero hacer. Eso es causa para algo que tiene que morir en nosotros, para poder nosotros ayudar a los que están allá. Pero si queremos preservar nuestra comodidad, entonces estamos arriesgando la vida de los que están alrededor de nosotros. Y Jonás presenta eso muy detalladamente aquí en el transcurso de estas actividades. Si Jonás hubiera continuado con su mentalidad de esconderse de la realidad de lo que estaba pasando, todos iban a perecer. Pero él se arrepintió, él supo que Dios le estaba tratando de llamar la atención. Y él supo que él tenía que arrojarse al mar, tenía que ser él. Y eso cambiaría no solo su vida, sino la vida de todos los demás. Y este es el punto de inflexión en que a menudo nos encontramos nosotros. Un arrepentimiento, un morir a nosotros mismos, un morir a algo que nos causa comodidad o que nos causaría que nosotros no quisiéramos seguir la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿sabía Jonás que el Señor lo salvaría cuando él se metió al mar? Pensaría Jonás, bueno, aquí quedé yo. Aquí me lanzo al mar y pues terminó mi vida. Pero fue un acto de fe, un acto de mucha convicción. Él confió en el Señor y se lanzó al mar. Y sabemos lo que pasó, ¿no? El Señor lo logró salvar por un medio muy interesante, un pez, o algunos dicen una ballena, o algunos dicen un pez, no sabemos en realidad. Pero la cuestión fue que el pez se lo tragó y ahora vemos a Jonás orando
dentro del pez en este versículo. Dice aquí en el versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían todas sus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Fíjate que Jonás en esta oración sale su corazón. Él no quería ser expulsado de la presencia de Dios, a pesar de que él estaba huyendo de Dios. Pero cuando se encontró en esta situación terrible, se dio cuenta de que él no quería eso. Y le da gracias a Dios, después vamos a ver que él le da gracias a Dios por no haberlo expulsado de su presencia. Entonces por eso tenemos que pensarlo bien. Tenemos que, no debemos de ser hipócritas como lo fue Jonás, que quiso huir de Dios, pero ahora cuando se encontró en esta situación, dice, ay no, eso no es lo que yo quiero. En realidad no es lo que yo quiero. Pero necesitamos golpear el fondo, aquí como lo hizo Jonás, para mirar hacia arriba, para darnos cuenta de que aquí en la vida sin Dios nada va a funcionar. Nada nos va a ir como mejor queremos. Lo que pasa es que a veces no estamos en acuerdo por donde Dios nos lleva. Pero tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él es el que sabe dirigir nuestros pasos. Y pues Jonás se encontró en este lugar inusual para darse cuenta de que no ha dejado la presencia de Dios. Y a veces nos encontramos en el fondo y nos damos cuenta, wow, todo este tiempo yo no quise seguir a Dios o me encontraba en desacuerdo de Dios, pero la verdad es que yo necesito de Dios. Y nos toca ir ahí a tocar el fondo del barril, como dicen algunos, para darnos cuenta de que sí necesitamos el Señor, golpeando el fondo. A eso nos toca a muchos de nosotros, enfrentar nuestros miedos, evolucionar espiritualmente. No lo vamos a lograr a menos que nos topemos con este fondo. Tenemos que madurar de esta forma, como le pasó al hijo pródigo en Lucas 15, del 17 al 18, que por fin recapacita cuando se encuentra ahí que los cerdos están comiendo mejor que él. Recapacita y dice, oye, ¿cuántos jornaleros mi padre tiene? ¿Cuánta comida de sobra? Y yo aquí muerto de hambre. Eso le pasó al hijo pródigo. La misma situación donde se encontró Jonás, ahí se encontró el hijo pródigo y hubo un arrepentimiento cuando él dice, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate la dirección. Primero, yo creo que la penitencia verdadera, el arrepentimiento verdadero es el que se da cuenta que primero ha pecado contra Dios y después contra los demás. Porque así mismo dijo David. David cuando cayó en cuenta de su pecado dijo, exclamó, he pecado contra ti, Señor. Él no dijo, no mencionó a más nadie, sino primero mencionó a Dios y después se disculpó con los demás. Y ese es el orden correcto. Si yo de verdad estoy arrepentido, me arrepiento primeramente al Padre y después a los demás con quien he pecado. Y este libro de Jonás, pues, se trata más sobre el mensajero, como vemos aquí, que el mensaje. Todos los demás profetas, si tú los lees, siempre aprendes algo del mensaje. Dios quería llevar un mensaje a los pueblos donde predican estos profetas, más bien a Jerusalén, a Judá, a Israel, a veces a los demás países alrededor de ellos. Pero cuando llega a Jonás en realidad no se trata del mensaje, sino del mensajero. Es como que al revés. Otra vez ahí vemos la sátira, es al revés. Y eso es interesante de Jonás. El reto, el desafío de amar en la forma que el Señor ama. Él le está tratando de enseñar a Jonás que el amor requiere sacrificio, requiere negación. Y para que Nínive encontrara la salvación de Jehová, Jonás tuvo que morir y nacer de nuevo, de una forma bien espectacular aquí. Tuvo que lanzarse al mar, una muerte voluntaria. Fíjate que nadie lo obligó, tiene que ser voluntaria. Y él voluntariamente se lanza al mar para reencontrar una nueva vida, un nuevo propósito, ¿no? Una nueva motivación para ir
y hacer la voluntad del Señor. Hubo que haber una transformación en Jonás, una transformación espiritual para que él encontrara su propósito en el Señor. No hay otro propósito en nuestra vida aparte de lo que el Señor quiere para nosotros. Lo estamos buscando. O tendremos que enfrentar alguna tormenta o varias tormentas en nuestra vida para nosotros realizar y encontrar el propósito. Eso te pregunto a ti en esta mañana. La rendición de Jonás, fíjate, el rendirse voluntariamente es parte del protoevangelio del Antiguo Testamento. Fíjate cómo se asemeja aquí lo que pasó Jonás con el evangelio, que todavía no existía en estos momentos cuando se escribe el libro de Jonás. Pero él como que sigue esa sombra del evangelio. Él se da él mismo voluntariamente a morir. Es tragado por un pez. ¿Y cuánto tiempo está en el pez? 3 días. Y después resucita. O sea, el pez lo vomita en la tierra. Ahí hubo una transformación espiritual. Una sombra del evangelio. Y por eso lo llamamos el protoevangelio. Dios salva a Jonás. Dios está siempre presente para proveer por nosotros cuando decidimos nosotros morir a la piedra de tropiezo que nos previene seguir la voluntad de Dios. A cualquier cosa que impide nuestra evolución espiritual. Dios está ahí mirándote a ver si tú te vas a rendir voluntariamente para que Él te dé una oportunidad para evolucionar espiritualmente. Hasta utilizó un gran pez para hacer esto por Jonás. Interesantemente, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, llamó este proceso, ¿no?, de morir y nacer de nuevo. Él llamó este proceso la señal de Jonás. ¿No lo llamó así? O sea que el mismo Señor Jesús indica que esto que le pasó a Jonás es como una sombra del evangelio. Ningún otro profeta está tan ligado con el evangelio como Jonás. Aquí en Mateo 12, del 38 al 41, leemos: algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: maestro, queremos ver una señal milagrosa de tu parte. Y Jesús les contesta: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y después él añade, nuestro Señor Jesús: los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, la condenarán, porque ellos en Nínive se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí ninguno de ustedes, tienen ustedes aquí uno más grande que Jonás. O sea que Jesús los estaba contrastando la fe de Nínive, que no eran ni judíos, ellos eran paganos. Mas sin embargo, con el mensaje de Jonás, que fue un mensaje muy simple, se arrepintieron. Y Jesús les dice: ahora tienen uno más grande que Jonás y ustedes no creen en los milagros, porque no era que Jesús no estaba haciendo milagros, Él hizo varios, pero le seguían pidiendo una señal. Así de dura es esa generación, y yo creo que la de hoy más todavía. Pero así es como la nueva humanidad nacerá en la edad del Mesías, en la edad que nos encontramos ahora. La entrega voluntaria de la vida, tu entrega voluntaria de la vida. Voy a morir en el agua, ¿no? En el agua que tienen ustedes aquí atrás. En el caso de Jonás fue en el mar. La entrega voluntaria de la vida, Jesús lo hizo en la cruz. La muerte, la sepultura y la nueva vida nacida cuando nos levantamos del agua. Y fíjense cómo se asemeja mucho eso al evangelio. Nuestro Señor Jesús dio su vida en la cruz voluntariamente por nosotros para redimirnos de un camino de muerte. O sea, Él ya abrió esa oportunidad para ti. Él la abrió. En Jonás eso no existía. Él mismo se tuvo que dar cuenta que eso era lo que tenía que hacer. Pero hoy día ese camino ya está abierto. Lo que te falta es tú mismo entrar voluntariamente, seguirle esos pasos a Jesús, como lo hizo Jonás, y entregarte
a esas aguas, indicando una muerte tuya. Para tú, cuando te levantes del agua, sales a una nueva vida. Ese es el Evangelio. Y cuando tú estás haciendo eso, ahora estás corriendo con Dios. Ahora estás empatado con Dios. Ahora estás a la misma par, yendo en los caminos que Dios te quiere llevar, ¿no? Y así iba corriendo con Dios Jonás ahora en el capítulo 3. Leemos aquí en el capítulo 3, 1 al 5, la palabra del Señor vino por segunda vez. Mira si Dios da segundas oportunidades, ¿no? Y a veces terceras, cuartas y quintas a nosotros, porque somos muy testarudos, somos duros de cabeza, somos estúpidos, somos brutos. Pero Dios es paciente y misericordioso, como hemos estado aprendiendo los miércoles en la clase, ¿no? Él nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad. Nunca creas que ya se te acabarán las oportunidades con Dios, no. Nunca cierres ese camino, porque Dios es misericordioso y te quiere mucho. Lo que está esperando es que tú te levantes, que tú te des cuenta, que tú recaigas y como Jonás des la vuelta. Por segunda vez viene la palabra y dice, ándale a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue haciendo conforme al mandato del Señor. Nínive era una ciudad grande, de mucha importancia. Y Jonás se fue internando en la ciudad, recorrió todo un día mientras proclamaba, y este es el mensaje de Jonás. Muchos otros profetas, menores y mayores, el mensaje es el libro completo, ¿verdad? El libro completo es el mensaje que Dios quiere darle a esa gente. ¿Cuál es el mensaje del libro de Jonás? ¿Cuál es el mensaje? 7 palabras en el hebreo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje. O sea que si vamos a reducir el mensaje del profeta Jonás, sería el libro más corto de toda la Biblia. Una oración. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese es Jonás. Claro, pero Jonás no se trata del mensaje, sino del mensajero. ¿Y quiénes son los mensajeros hoy día? Todos ustedes. Todos ustedes están reflejados aquí en el libro de Jonás. Hay 4 opciones: o huir de Dios, o correr hacia Dios, correr con Dios, o algunos que se le van delante. Y vamos a ver ese ya mismo de lo que se trata. Fíjate, 7 palabras en el hebreo es este mensaje. Pero los ninivitas creyeron. Y no creyeron porque Jonás era un profeta súper articulado y súper carismático. No lo era así. Fíjate que Jonás no quería predicar este mensaje. Él no estaba de acuerdo con que Dios le enseñara misericordia a los ninivitas. Los judíos odiaban a esta gente, porque ellos los torturaban y eran tremendos, eran muy malos. Y como Jonás sabía que Dios es misericordioso, él dice, no les quiero predicar porque yo no quiero que tú los perdones, Dios. Pero todavía no había aprendido esa lección. Aunque se dio cuenta él mismo, sí, tengo que correr con Dios. Pero él estaba medio reacio en predicar este mensaje. Y yo estoy seguro de que no lo estaba predicando con esa carisma, con esa urgencia. Mire, arrepiéntete. Él decía, ok, mira, dentro de 40 días, si no te arrepientes, será destruido. Pero con todo y eso, ellos le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Bueno, no hemos visto un gran renacimiento espiritual como en esta época, que todos se convirtieron, todos, desde el rey hasta el menor, todos en la ciudad de Nínive. ¡Qué gran mensaje! Jonás sí está obedeciendo a Dios esta vez, pero su corazón no está 100% conforme, no está 100% de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero es más fácil obedecer que huir, ¿no? Puede que te vayas muy lejos, como Jonás lo intentó, pero Dios siempre va a saber dónde estás. No puedes huir de Él. Huir de Dios, ¿qué es lo que te va a causar? Que te topes con tormentas en la vida. Porque Dios está llamando a tu atención. Regresa, ven acá. Y estaba el corazón de Jonás
en la predicación de este juicio de Dios? Pregúntate, a veces predicamos nosotros o compartimos la palabra con esmero, con entusiasmo, como dice Pablo, ¿no? Tratando de convencer a la gente. O predicamos con miedo, o predicamos medio reacio. O a veces no le quieres predicar a ciertas personas. Porque, no, ya yo sé cómo ese me va a responder. Ese no va a responder bien. No voy a ir para allá, no quiero. Así como Jonás estaba haciendo aquí. Nunca se sabe cómo va a reaccionar la gente cuando se topan con el mensaje de Cristo. Mira cómo reaccionaron los ninivitas. No podemos criticar. Tenemos que dejar ese juicio al Señor, porque Él es el que conoce el corazón de los hombres. Y Él sabía, tal vez, cómo los ninivitas iban a reaccionar, y por eso quería enviar a Jonás. Y con todo y los reacios que fue Jonás y lo testaduro, ahí está la lección para nosotros. De toda esta gran conversión de personas, Jonás no pudo decir, ese fui yo porque yo prediqué también. No, no se pudo dar ese lujo. Él supo que todo eso se debía al Señor. Si un pueblo o una cultura no saben acerca de Dios o de Jesús, aunque sean bien malos, plenamente dados al mal de sus corazones, como eran los ninevitas, al escuchar el decreto del Señor, tú no puedes juzgar si se van a convertir o no. Eso es de parte de Dios. Dios cree que ellos se pueden arrepentir. Dios tiene más fe que nosotros, muchas veces. Mucho más fe que nosotros. Y eso se debe a la bondad, a la generosidad de nuestro Señor. Dice 2 de Pedro 3:9 que por eso es que el Señor está retrasando su llegada ahora mismo. Porque Él está esperando ¿a qué? Que venga un ángel y le predique a la gente. No, Él está esperando que tú te levantes y vayas y hagas esa labor. Y bueno, a veces somos reacios, yo se los confieso, a veces yo no quiero. Yo me vi aquí en Jonás. Por eso me gustó mucho esta lectura de Jonás. Porque yo me vi a mí mismo. Cuando me di cuenta de estas cosas, de estos pequeños detalles de Jonás, yo dije, wow, yo soy como Jonás. A veces quiero buscar el bote y meterme a lo más bajo del bote y quedarme dormido. ¿Qué significa eso? Hacer cosas de la vida que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Prestarle atención a mi casa, el carro, cosas que de aquí a 100 años no van a importar. Más el conectar con otras almas, el influenciar con el Evangelio, influenciar espiritualmente, eso sí es lo que va a perdurar. Y eso es una de las lecciones de Jonás. En el capítulo 4 pasa algo interesante. Ahora de repente, Jonás estaba corriendo con Dios, pero ahora se le va adelante. Ahora se le va delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos delante de Dios? Bueno, leamos. Cuando Dios perdona a los ninevitas y se ve ese gran reavivamiento, un reavivamiento que no se había visto en ningún sitio, en ninguna otra época. Ha habido un reavivamiento tan grande como se vio en Nínive, que todos en la ciudad de Nínive se convirtieron desde el rey, desde el más alto, hasta el menor. Y cuando Jonás se percata de eso y ve lo que no esperaba ver, se disgusta. Y tú piensas, bueno, pero ¿cómo se puede disgustar si hizo la obra de Dios y hubo un gran reavivamiento? ¿Cómo puede un hombre de Dios disgustarse ante eso? Pero él se disgustó. Y no solamente se disgustó, se enfureció. Y oró en ese estado de... estando disgustado y enfurecido, le ora al Señor. Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Ahora vemos el motivo de él huir. Pues sabía que tú eres un Dios bondadoso. Ahora, ¿dónde se acuerdan de esta frase? Bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor y fidelidad. Eso es lo que estamos estudiando el miércoles, ¿no? Jonás sabía el carácter de Dios. Sabía lo bueno que era Dios, lo compasivo, lo lento para ira. Él lo conocía también como tú y yo lo estamos conociendo. Que cambias de parecer y no destruyes.
Así que ahora, Señor, te suplico, quítame la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Qué dramático era Jonás, ¿no? Qué dramático. Y el Señor le dice, bueno, y tú tienes razón de enfurecerte tanto. Le responde el Señor. Aquí vemos que Jonás de repente está juzgando a Dios, ¿no? No le gustó lo que le pasó, no le gustó lo que pasó con los ninevitas. Yo pienso, ¿verdad?, que uno si ve un gran renacimiento, así un gran reavivamiento, que uno debe estar muy contento. Pero ahora vemos el corazón de Jonás. Él no estaba en realidad a la par con Dios, todavía estaba guardando mucho juicio, no solamente contra las personas, pero contra Dios mismo, por lo que hizo. Y necesitaba un ajuste de actitud. Nuestro trabajo como discípulos y mensajeros es predicar la palabra del Señor, dejar los resultados al Señor, no juzgar a los demás, ciertamente no juzgar a nuestro Señor por lo que Él hace en nuestra vida o lo que hace en la vida de otros. Pero él había juzgado a Dios como demasiado blando. Algo interesante, yo creo que nuestra generación juzga a Dios de la otra forma. Yo entre los jóvenes que me encuentro predicando, muchas veces ellos juzgan a Dios como demasiado duro. No me hables del infierno, no me hables de esas cosas porque eso es demasiado duro para mí. No lo puedo aceptar. Y yo les enseño este pasaje. Pues tú sabías que Jonás dijo lo opuesto a ti. Jonás, en el Antiguo Testamento, ¿tú crees que Dios era duro? En el Antiguo Testamento. Pues tú no estás entendiendo lo que dice el Antiguo Testamento, porque todos los profetas, inclusive Jonás, el más reacio, él pensaba que Dios era demasiado blando. En el Antiguo Testamento, fíjate, porque él conocía de verdad el carácter de Dios. Mucha gente juzga a Dios. Sabemos lo que dice Dios en lo que hemos estado estudiando, Éxodo 34, 6 y 7, un Dios compasivo, misericordioso, y Él es así. Él cede de su juicio cuando un pueblo genuinamente se arrepiente. Cuando una persona genuinamente se arrepiente, Dios no te quiere juzgar. Él lo que quiere es bendecirte. Él lo que quiere es darte todo lo que tu corazón quiera. Lo que pasa es que tú, pues, eres bruto y estúpido. Y no se te puede dar todo eso porque te vas a terminar muriendo. Te vas a terminar alejándote tanto de Dios que vas a perecer. Por eso Él no te da todo eso. Fíjate. Ahora, si tú estás caminando a la par de Él, en la sabiduría de Él, entonces sí, no solamente vas a recibir todas esas cosas, porque esas cosas materiales que tú mayormente buscas, eso no es lo que perdura. Lo más importante es el gozo, la felicidad, el aceptar tu lote, cosas que no se pueden comprar con el dinero, como lo habíamos estudiado en Eclesiastés la semana pasada. Eso es lo que se le escapa, eso es lo que le evade a muchos. Pero Dios te lo quiere dar, solamente eso viene de Dios. Pero necesitas preferir, necesitas querer entender y aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo más difícil. Porque ni este hombre de Dios quiso aceptar esa voluntad de Dios, fíjate. Le fue muy difícil aceptar ese juicio de Dios y se encontró juzgando a Dios. Yo entiendo que los que juzgan a Dios de una forma o de otra, los que lo juzgan como muy blando, como lo hizo Jonás, o en esta generación los que lo juzgan por ser muy duro, no entienden una cosa y nunca la van a entender hasta que acepten la voluntad de Dios. Y eso es la misericordia. Esta generación no sabe nada de lo que es misericordia y compasión. Porque el mismo que te dice, ay, no me juzgues, eso es muy duro, ahí se dan la vuelta y empiezan a juzgar a otros. Los que dicen, no me juzgues tanto, déjame ser quien yo quiero ser, se dan la vuelta y ahí van a juzgar a los otros que están alrededor de ellos. Es una hipocresía, porque sin Dios no podemos conocer lo que es verdadera misericordia y compasión. Y yo creo que eso se muestra como lo mostró Jonás. Nos enojamos, nos enfurecemos. Hablamos de eso el miércoles, ¿no? Cuando hablamos de ese carácter de Dios, que Él es lento para la ira. Nosotros somos al revés, somos rápidos para la ira. Y eso es una indicación ¿de qué?
de que no conocemos misericordia y compasión. Esas son cosas que revela nuestro corazón. Nos molestamos rápidamente, como Jonás se molestó. Ay, qué rápido se convirtió el pueblo. Nos molestan las cosas. Mas sin embargo, como dice Santiago 1:20, la ira del hombre no trae consigo la vida recta que Dios desea. Porque la ira nos distrae de las cosas de Dios. Y ahora vemos la lección que Dios le va a dar a Jonás en esta última parte. Una lección sencilla, una lección sobre el cuidado, la preocupación. Aquí lo vemos en Jonás 4, del 6 al 8. Recuerden que Jonás está yendo delante de Dios aquí y Dios lo quiere traer hacia él. Con todo y que Jonás estaba molesto, airado, juzgando a Dios, mira cómo es Dios, quiere aliviar el malestar de Jonás. Porque Jonás está aquí, mira, sentado en el mismo desierto, sudando con el sol dándole ahí en la calva tal vez que tenía. No tengo nada contra los calvos. Pero Dios quiere aliviar su malestar y dispuso de una planta. Dios dispuso. Mira cuántas veces vemos subrayado ahí arriba. Dios dispuso. En el medio de la ira, del desacuerdo, de la presunción de Jonás. ¿Qué pantalones tenía Jonás? Y con todo y eso, Dios dispone. El carácter de Dios se revela ahí. Primero le dispuso de una planta. Creció, cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que la hiriera y la planta se marchitó. Y al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Y con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Qué dramático, ¿no? Aquí vemos que Jonás era un dramático como lo somos nosotros también. Vuelve otra vez a decir: prefiero morir. Sabemos que hay un dicho, ¿verdad? El hombre propone, pero Dios dispone, ¿sí? Y Dios dispone cosas que consideramos buenas, como Jonás consideró esa planta que le cubría con su sombra, pero Dios muchas veces dispone cosas que nosotros consideramos malas, pero Dios no las considera malas. Tú eres el que las estás considerando malas. Dios lo considera parte necesaria para que tú aprendas tu lección. Como dice Romanos 8:28, ¿no? Dios, todo lo bueno para el que ama a Dios. Tenemos que creer eso. Y si vemos algo malo pasando en nuestra vida, tenemos que tener cuidado que si juzgamos las cosas así, estamos juzgando que no estamos en desacuerdo con Dios y puede que vayamos por delante de Dios si todavía no hemos estado con Él. Y vemos aquí pues que el que vive por las cosas materiales está bien feliz y después se enoja, bien feliz y se enoja, bipolares, nos volvemos bipolares. Si nuestro enfoque está en las cosas materiales, pero Dios no quiere que sea así. El gozo de Dios, que no es un gozo emocional, ¿no? Porque está el gozo que tú sientes cuando te emociona. Y después cuando te emociona, pues viene el enojo. Bueno, tenemos muchas diferentes emociones. Pero el fruto del Espíritu Santo que provee paz, gozo, ese gozo del Espíritu Santo no es un gozo emocional. No es un gozo que se va porque te enfureciste o porque hay algo en tu vida que te está causando que te sientas triste. No, ese es un gozo permanente. Un gozo que va aumentando, no disminuye. Aumenta. Pero ese es fruto del Espíritu, no tuyo. El fruto tuyo es el emocional. El del Espíritu es el permanente, el espiritual. Pero si no estás con Dios, corriendo con Él, no lo vas a experimentar. Porque o no estás con Dios, o estás huyendo de Dios, o estás por delante de Dios. Y entonces ese fruto no lo vas a ver en tu vida. Dice Jonás, o dice Dios aquí a Jonás: tienes razón. Esta es la segunda vez que él le pregunta a Jonás: tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Cuando tú estés enfurecido, para un momento, porque Dios te está preguntando: tienes razón por enfurecerte. ¿Quién eres tú para enfurecerte de esa forma? Por cualquiera que sea la razón que te estás enfureciendo.
Porque recuérdate que ese es un índice de que o estás corriendo delante de Dios o corriendo en dirección opuesta. Eso es lo que me enseña Jonás. Ahora, claro, mira los pantalones que tiene Jonás. ¡Claro que la tengo! Le respondió. ¡Me muero de rabia! ¡Qué dramático! Y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Por una planta te pones tan dramático. Y de Nínive, que es una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, tanto ganado, no habría yo de compadecer. Y esa es la lección, así termina el libro de Jonás. Y esa es la lección para nosotros. ¿De quién nos estamos compadeciendo? ¿En quién estamos invirtiendo nuestras emociones? Porque si te vas a enfurecer o si te vas a poner alegre, no lo hagas por cosas materiales que de aquí a 100 años no van a importar. Si te vas a enfurecer o si te vas a alegrar, hazlo por un alma. Hazlo por una persona que vas a ayudar. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jonás aquí. Invierte tus emociones donde tienes que invertirlas y no en cosas innecesarias. La lección, si te preocupas tanto por lo insignificante, tu comodidad está presente hoy y mañana desaparece. ¿Por qué no mostrar el mismo entusiasmo, la misma preocupación por las almas que son eternas? ¿No? ¿Qué significa eso ahora para nosotros en conjunto, en la iglesia de Cristo? Estamos preocupados por el futuro, por el legado de esta iglesia. ¿Están ustedes pensando, planificando su vida individual? ¿Cómo es que yo voy a invertir mi vida para que esta iglesia tenga un futuro, para que crezca? No planificando mi vida aparte del reino de Dios, porque así entonces estás huyendo de Dios. Estás en contra de Dios. Así te vas a topar con varias tormentas en tu vida. Pero si tú estás pensando, bueno, yo estoy planificando, no está malo planificar cosas, ¿no? Y querer educarte, y querer hacer esto, y querer hacer lo otro, pero ¿por cuál razón? Para empatar eso en la iglesia, en el reino de Dios, porque tú eres parte del reino de Dios. Y si nos vemos planificando y queriendo hacer cosas aparte del reino de Dios, no vamos a conocer nada de la misericordia de Dios y vamos a terminar juzgando a Dios. Y no se va a ver eso bonito cuando regrese nuestro Señor Jesús. Tenemos que aprender esto de Jonás. Empatar nuestras cosas con el reino de Dios. Para que así, cuando los jóvenes aquí tengan hijos y nietos y bisnietos, todavía esté esto más lleno de lo que está hoy en día. Y eso es lo que complace a Dios. Y eso es lo que hace nacer el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Aparte de eso no hay más nada. No hay otra cosa. El mundo no te va a dar nada mejor. ¿Quieres buscar algo allá afuera? Nada te va a dar. Busca tu significado, busca las cosas importantes en el reino de nuestro Señor Jesús. ¿Estás preocupado por esta vida o por la venidera? ¿Cuál es cuál? Las almas y la vida son más importantes que las plantas y las casas y los carros y las educaciones y los grados. Si nos preocupamos solamente por lo presente, somos muy egoístas y nos vamos a topar con esas tormentas. Pero si nos preocupamos por las cosas eternas, eso nos lleva a renunciar, a saber distinguir y juzgar bien y renunciar las cosas que no nos van a llevar a lo eterno, para ganarnos más almas. Y ese es el testimonio de Jesús. Esa es la señal de Jonás. Espero que este mensaje les haya edificado en el día de hoy. Dios los bendiga. Amén. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor.
También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.